En este episodio de Discovery en la escuela, conoce a un clan de hombres de las cavernas que se adaptó muy bien al clima frío en el mundo del Neandertal. La baja estatura y robustez de sus cuerpos contribuyeron a que sobrevivieran a la era glacial. Luego entró en escena el Cromañón, modificando el curso de la humanidad. Presta atención a las preguntas, actividades y bibliografía después de cada segmento. El mundo del Neandertal, primera y segunda parte. Piensa en esto antes de ver El mundo del Neandertal, primera parte. ¿Qué sabes sobre el hombre de Neandertal y el entorno en que habitó? Mientras miras el programa, busca ejemplos de cómo el hombre de Neandertal se adaptó a las duras condiciones de vida. Observa cómo sus singulares características físicas le permitieron prosperar. Discovery en la escuela presenta El mundo del Neandertal, primera parte. Discovery en la escuela. Sudoeste de Francia, hace 35.000 años. Fue una de las especies humanas más exitosas. Pero 35.000 años atrás se enfrentó a su mayor desafío: el advenimiento de otra especie humana. Esta es la historia de la última vez que dos especies humanas diferentes compartieron este planeta. Solo una de ellas sobreviviría. El mundo del Neandertal. Hace 35.000 años, el sur de Francia era un lugar frío e inhóspito. A 1.600 kilómetros, una capa de hielo cubre el norte de Europa, llevando un clima polar a buena parte del continente. En invierno, las temperaturas caen a 31 grados bajo cero, un frío similar al del norte de Canadá en la actualidad. Manadas de mamuts lanudos recorren los ventosos prados. Los bosques cobijan a bisontes y a ciervos. Las cavernas de piedra caliza brindan refugio a los pobladores de este valle. El Neandertal, la primera especie humana en adaptarse a este continente inhóspito y helado. Su existencia es de las más duras soportadas por un ser humano, pero está bien equipado para la supervivencia. Los reducidos clanes poco afectan al entorno. Sus fuertes lazos los mantienen unidos. Solo hay 2 mujeres en el clan. Un anciano, 3 hombres adultos y un joven completan este grupo familiar de 7 integrantes. La caverna es el eje de su mundo. En su interior duermen, comen, carnean e incluso defecan. Los desechos esparcidos por el suelo de las cavernas quedaron enterrados y con el tiempo se fosilizaron. Hoy constituyen la prueba invaluable que revolucionó nuestra concepción del Neandertal. Lejos de la descripción simiesca y tosca de la mitología popular,
Hoy sabemos que era una especie fuerte, inteligente y muy adaptable. Las técnicas científicas más modernas revelaron detalles asombrosos sobre sus vidas. Las heces fosilizadas nos revelan su dieta. Los dientes dan cuenta de cómo raspaban el cuero de los animales para hacer su vestimenta. Los huesos astillados y desgastados son el testimonio de cómo sus vidas estaban plagadas de lesiones y enfermedades. E incluso de cómo algunos hombres encontraron la muerte en forma violenta e inesperada. Dos generaciones separan al anciano del muchacho, pero comparten una característica. Son los más vulnerables en este clima inhóspito. La niñez es la etapa más peligrosa. Casi la mitad de los restos fósiles de la era del Neandertal pertenece a niños menores de 11 años. Con 5 años de edad, este niño apenas ha finalizado su destete y sin embargo su cerebro tiene el tamaño de un adulto moderno. Posee aptitudes físicas muy desarrolladas. Y más le vale que así sea. En un entorno como este, quien no madura pronto, muere. Para el miembro más anciano del clan, la vida no es menos precaria. Tiene 43 años de edad. Pero las lesiones y los esfuerzos quebrantaron su cuerpo, acelerando el envejecimiento. Ya está viviendo un tiempo de regalo. De cada 5, 4 no alcanzan la edad de 40 años. En 1957, se hallaron los huesos de un hombre de unos 40 años de edad en la caverna de Shanidar, en Irak. Las cicatrices en los tobillos y las marcas en las rótulas revelan que la artritis ya lo había dejado inválido. Su brazo derecho presentaba múltiples fracturas. Paralizado y deforme, se había encogido a la mitad de su tamaño normal. Como consecuencia de algún evento traumático en su vida, le faltaba el antebrazo completo desde la parte superior del codo. Aquí se compara este hueso con un hueso normal sano. Un examen detallado de su cráneo revela las causas de estas lesiones. Casi indetectable a simple vista, el costado izquierdo de su cráneo muestra señales de fractura grave. El daño cerebral consiguiente habría paralizado la mitad derecha de su cuerpo. Quizás también perdió la visión de un ojo. El Neandertal constituye una especie territorial. La tierra de este clan mide aproximadamente 70 kilómetros cuadrados, la superficie promedio que se cubre en un día normal de cacería.
A poca distancia de la caverna, los tres hermanos del clan detectan el rastro de una presa. El hermano mayor es el líder. Por ser el más fuerte y experimentado, dirige la cacería. Estos ciervos están en la plenitud de sus vidas. Desde el punto de vista nutricional, son más ricas que las presas viejas o enfermizas, pero también son más difíciles de atrapar. El mundo del Neandertal era mucho más pequeño que el que hoy conocemos. La tundra polar al norte y las grandes extensiones de desierto y mar al sur restringían su avance hacia Europa y Asia Occidental. Aún en su esplendor se estima que apenas 100.000 hombres de la especie Neandertal habrían ocupado este perímetro. Se hallaron huesos y utensilios en lugares tan remotos como Israel. Al este en Uzbekistán y Ucrania. Al norte en Polonia, Alemania y hasta Gales. Al oeste hasta Portugal. Pero el sudoeste de Francia fue una región muy densamente poblada. El hogar de casi 3.000 hombres de la especie Neandertal. La cacería no ha tenido éxito. Al caer la noche, los hombres se encuentran perdidos en el límite de su territorio. Si han de sobrevivir a una noche fuera de su caverna, deben encender una fogata. El Neandertal no fue el primero en utilizar el fuego. Los humanos ya lo conocían 500.000 de años atrás. Pero su destreza para encenderlo fue clave para su supervivencia en este helado continente. El fuego da calor, desde luego. De noche las temperaturas pueden caer hasta 6 grados bajo cero. Pero además, a la intemperie, el fuego es también su mayor protección. Leopardos, lobos, leones de las cavernas y osos rondan esta zona de Francia. El Neandertal no solo es depredador, es también una presa. Al amanecer se reanuda la cacería. Esta vez el blanco no es un ciervo, ni tampoco un bisonte. Los hermanos se encuentran con otra clase de presa. Una mucho más valiosa para la supervivencia de su clan. Al raptar a otra mujer adulta, el clan duplica sus probabilidades de reproducirse y por lo tanto sus posibilidades de sobrevivir.
La supremacía territorial que regía para el Néandertal hace suponer que sus lazos se creaban entre los varones en torno al parentesco entre padres, hermanos e hijos. Es probable que las mujeres se mudaran de clan en clan, permaneciendo con cada grupo solo en forma transitoria. Para poder sobrevivir como lo hizo, el Néandertal seguramente intercambiaba mujeres. Algunos intercambios serían voluntarios, pero en una sociedad tan cerrada, es probable que otros encuentros fueran como este, forzados y potencialmente violentos. Después de 3 días de cacería, los hombres regresan a la caverna. Aquí, este chaval. Es una presa inesperada. Margot. Margot. Para la mujer dominante, la recién llegada representa una amenaza a su puesto dentro del clan. Debe reafirmar su autoridad rápidamente. Para la recién llegada, esta puede ser una experiencia aterradora. Todo en cuanto a este clan es nuevo para ella. El olor, la vestimenta, el cabello. Incluso el lenguaje. Durante años, los científicos creyeron que el Néandertal no tenía lenguaje. Supusieron que, al igual que otros primates, se comunicaba exclusivamente a través de gestos y gritos. Hasta hace muy poco, las investigaciones de los cráneos de los hombres de la especie Néandertal respaldaron esta idea, sugiriendo que sus bocas y gargantas eran tan distintas de las nuestras que probablemente no pudieran hablar como nosotros. Pero en 1983, un descubrimiento hecho en la caverna de Kevara, en Israel, dio un giro a este debate. Estos 3 pequeños fósiles forman un hueso llamado yoides. Se encuentran en la garganta y sostienen la musculatura del órgano vocal. El yoides del Néandertal es casi idéntico al nuestro. Y es la evidencia más contundente hasta la fecha de que sus gargantas estaban diseñadas para el habla. Su lenguaje bien podría ser más limitado que el nuestro, pero en la actualidad parece un hecho que el Néandertal tenía un lenguaje propio. Los glaciares de Europa no solo moldearon el paisaje, sino también los rasgos del Néandertal que allí habitaba. Sus huesos se fortalecieron en respuesta directa a la tensión a la que se vieron sometidos. Las paredes de los huesos de las piernas del Néandertal son particularmente gruesas. Las articulaciones de los codos, cadera y rodillas también están agrandadas. Moldeados por la presión habitual de vivir como un Néandertal, muestran signos de arqueo. Al compararlo con una pierna moderna, los huesos del Néandertal no solo son gruesos y están arqueados, sino que son mucho más cortos que los del hombre de hoy.
Un cuerpo robusto y corto de estatura tiene menor superficie cutánea, lo que contribuye a conservar la temperatura corporal. Incluso sus narices se fueron modificando para protegerse de los intensos fríos. Sus fosas nasales eran más grandes que las nuestras y contaban con capilares y mucosidad adicionales para calentar y humedecer el aire y evitar así el daño a los frágiles tejidos internos. Esta combinación de rasgos hace del Neandertal la primera especie humana adaptada específicamente al clima frío. Sus rostros nos pueden resultar desagradables, pero constituyen un triunfo de la adaptación a través de la evolución. Pero el Neandertal debió enfrentar un desafío para el cual la evolución no lo preparó. Aunque físicamente estos extraños no están bien adaptados al clima inhóspito, cuentan con otras ventajas. Desarrollaron nuevas formas de vida comunitaria y nuevas formas de pensamiento. Son los Homo sapiens, conocidos en Europa como Cro-Magnon. Son parientes lejanos de la especie Neandertal. Un 1,5 millones de años atrás, una especie humana, el Homo erectus, apareció en África y se extendió primero por Asia y después por Europa. Durante miles de años, esta especie quedó aislada por desiertos, glaciares y extensos mares. En medio del frío inhóspito del norte de Europa, evolucionó otra especie adaptada a ese clima, el Neandertal. Entretanto, en el África subtropical, evolucionó otra especie adaptada al clima cálido. Hace 100.000 años se extendió hasta el Medio Oriente. 45.000 años atrás el clima se volvió más cálido y se abrió un paso hacia Europa. Y fue así que 10.000 años después de partir de Medio Oriente, los Cro-Magnon llegaron al sur de Francia. Por ahora son pocos. Pero este grupo de reconocimiento busca un nuevo territorio. Estos valles fértiles al sur de Francia son perfectos, salvo por un detalle. Son el baluarte de la comunidad Neandertal. El mundo del Neandertal, fin de la primera parte. Ahora que ya has visto el mundo del Neandertal primera parte, habla sobre lo siguiente. En el programa, los neandertales utilizaban el fuego para protegerse y sobrevivir. ¿Qué otras aptitudes tenían los neandertales para la supervivencia? ¿Cómo se procuraban el alimento y cómo se protegían del entorno? Debate por qué los neandertales se extinguieron a pesar de estas aptitudes tan desarrolladas. Ahora intenta esto. Diseña una exposición para un museo de historia natural que instruya al público sobre los neandertales. Asegúrate de incluir información sobre su hábitat, vida diaria y habilidades para la adaptación. Bibliografía.
Si te interesa saber más, Discovery en la escuela te sugiere los neandertales y los humanos modernos en esta dirección de Internet. Solicita ayuda a tu bibliotecaria si deseas investigar las distintas fuentes de información disponibles en tu biblioteca. Piensa en Antes de ver el mundo del Neandertal, segunda parte. ¿Qué crees que sucede cuando dos especies comparten un mismo hábitat? En este programa presta atención a los indicios de competencia entre el Neandertal y el Cromañón. Considera la adaptación particular de cada especie. ¿Por qué se impuso el Cromañón? Discovery en la escuela presenta El mundo del Neandertal, segunda parte. Discovery en la escuela. El mundo del Neandertal, segunda parte. Ninguna experiencia previa fue capaz de preparar al Neandertal para este encuentro. Este extraño no solo es diferente, sino que piensa y actúa de manera muy distinta a un Neandertal. Es una nueva especie humana. Un Homo sapiens, conocido en Europa como Cromañón. Una cosa es ver, otra muy distinta, comprender. Alt 4. 4. 4. Alt. Ku. Ku. Alt 4. 1. Satu. Satu. No sabemos con certeza cómo reaccionó un Neandertal cuando vio por primera vez a un Cromañón. Pero por pertenecer a un mundo tan protegido, es probable que sencillamente no comprendiera el significado de lo que veía. Por el momento, al clan le preocupa la llegada del invierno. Cada uno deberá cumplir sus funciones si han de sobrevivir a estos duros meses. Esta rama de avellano será perfecta para hacer una lanza. Dentro del clan, los conocimientos y habilidades para fabricar utensilios se heredan de generación en generación. Existen sutiles diferencias entre los utensilios empleados por este clan y por los Neandertals en otras zonas de Europa. Esto demuestra que los clanes rara vez interactuaban. La mujer dominante fortalece su lanza en la llama. Es un arma eficaz, pero no es nueva. Hace 500.000 de años que existe. Aún más que los mismos integrantes de la especie Neandertal. El aislamiento de los clanes tuvo consecuencias directas sobre su desarrollo. La interacción limitada restringió las posibilidades de intercambiar nuevas técnicas e ideas.
atraído. Como consecuencia, poco variaron los utensilios del Neandertal en 250.000 años. El hombre dominante usa resina de los árboles para afirmar la punta de la lanza a la vara y tripa para sujetarla. Es un arma sofisticada, capaz de lacerar el cuero más grueso, pero pesa mucho para arrojarla desde cierta distancia y lo expone a los peligros de la cacería cuerpo a cuerpo. ¿Era el Neandertal capaz de innovar? ¿Poseía las aptitudes cognitivas necesarias para desarrollar nuevas formas de hacer cosas? Inmersa entre restos arqueológicos, yacen pruebas tentadoras de que sí podían. Hace 35.000 años ocurrió una transformación sorprendente. Los integrantes de la especie Neandertal introdujeron nuevas técnicas en la fabricación de los utensilios. Además de la piedra, comenzaron a usar astas, huesos e incluso dientes. Por primera vez empezaron a fabricar no solo utensilios, sino también objetos decorativos, joyas por ejemplo. Algunos científicos sostienen que esto evidencia una revolución en su pensamiento. Pero es mucha casualidad que este gran salto en su desarrollo coincida con la llegada de los hombres Cro-Magnon. Tal vez el Neandertal simplemente imitó las técnicas del Cro-Magnon sin discernir el verdadero significado de estas señales y esos símbolos. El Cro-Magnon poseía un arma mucho más poderosa que cualquier objeto fabricado por el Neandertal. Un cerebro que, a pesar de no ser más grande que el del Neandertal, era capaz de nuevas formas de pensamiento. La pintura corporal y las alhajas no eran más que la exteriorización de algo mucho más profundo. El invierno ha llegado. Los ciervos migraron hacia el sur en busca de climas más cálidos. La mayor parte del tiempo impera un delicado equilibrio entre la provisión de alimentos y las necesidades del clan. La llegada del Cro-Magnon amenaza con romper ese equilibrio. Por primera vez el Neandertal se ve obligado a competir. El Cro-Magnon posee estrategias diferentes para la supervivencia. Adaptable y competitivo en lo social, colonizó buena parte del continente.
Es improbable que el clan, reducido y autosuficiente, busque una confrontación con los Cromañón. Las pruebas sugieren que en algunas partes de Europa, ambas especies sí convivieron aparentemente en paz durante varias generaciones. Sin embargo, en esta parte de Francia, el reemplazo de los asentamientos Neandertal por Cromañón fue mucho más violento. Estos valles fértiles figuraban entre las pocas zonas de Europa aún no colonizadas. Bien valían una batalla. Muerto el líder, la autoridad recae en el hermano menor, quien se enfrenta a una dura elección. Permanecer en la caverna y arriesgarse a una mayor confrontación con los Cromañón, o abandonar el centro del único universo conocido para ellos. Los Cromañón se apoderan de la caverna abandonada. La utilizarán temporalmente como asentamiento hasta la llegada del resto del grupo. Los restos fósiles revelan que el Cromañón se apoderaba e instalaba en territorios ocupados por el Neandertal. El hombre moderno ha llegado. Para el Neandertal es un proceso irreversible. Físicamente, el Cromañón está menos adaptado al clima frío, pero desarrolló utensilios que le permiten vivir donde quiera. Arpones para pescar cuando escasea la carne roja, agujas hechas en hueso para confeccionar ropa. Pero su herramienta más poderosa es el lenguaje. A diferencia del lenguaje Neandertal, el del Cromañón es rico y más complejo. Impulsa el arte y la cultura, permite a cada individuo extender su núcleo social, comerciar y formar alianzas en tiempos difíciles. Estas nuevas formas de vida tuvieron consecuencias devastadoras para el Neandertal. Se estima que en su apogeo hace unos 50.000 años,
Unos 100.000 hombres Neandertal vivían dentro de este perímetro. Pero el advenimiento del hombre moderno desde África y Medio Oriente fue implacable. En grupos de hasta 100 individuos, los Cro-Magnon colonizaron los mejores sitios de Europa, monopolizando sus recursos. Quienes formaban la especie Neandertal fueron desplazados de sus valles hacia las inhóspitas mesetas de Croacia y Crimea, y al oeste hacia las rocosas costas de Portugal, España y Francia. 35.000 años atrás, la población se vio reducida a unos pocos miles. Aquí, en las tierras elevadas, la vegetación no es suficiente para sostener la vida animal. Hay poca agua y no hay refugio natural contra las inclemencias del tiempo. Los vientos helados reducen la temperatura a 30 grados menos que en los valles. La robustez y la baja estatura del Neandertal determina su mayor aptitud para la supervivencia aquí, a comparación con el Cro-Magnon. Pero no hay nada en su historia evolutiva que los haya preparado para esta precaria existencia. Necesitan comer, pero aislados de sus territorios de caza, les resulta más difícil atrapar presas. Necesitan mantener a su población, pero aislados de los demás clanes de Neandertal, les resulta más difícil reproducirse. Los lazos que una vez los unieron comienzan a romperse. Cuando devino el final, ni siquiera fue genocidio ni catástrofe natural. Fue algo mucho menos dramático. Sencillamente, el Neandertal fue superado por una especie capaz de generar mejores estrategias de supervivencia. Ni siquiera fue inevitable. Si el índice de natalidad del Neandertal hubiera sido un 2% superior, o su índice de mortalidad un 2% inferior, quizás no se habría extinguido. Sin embargo, hubo tal vez un último giro en esta historia de la evolución. Física y culturalmente, el Neandertal y el Cro-Magnon estaban a años luz de distancia. Eran dos especies bien diferentes. Sin embargo, ambas eran humanas y las movilizaban las mismas necesidades y los mismos deseos. ¿Habrán sido lo suficientemente similares como para querer cruzarse? Y si así fue, ¿eran sus genes lo suficientemente similares como para engendrar una criatura? Probablemente jamás lo sepamos.
Pero una de las más inquietantes pruebas científicas nos lleva a seguir adivinando. En 1998, en el Valle de Lapedo, en Portugal, los arqueólogos desenterraron los restos de un niño de 4 años. Su cuerpo había sido teñido con ocre rojo y enterrado en un foso poco profundo. Cerca del cuerpo hallaron dientes de ciervo y una concha perforada. Los pequeños dientes frontales y la barbilla definida parecen confirmar que el niño era un cromañón. Pero el resto del esqueleto parece contar una historia bien distinta. Las extremidades eran cortas y robustas como las de un Neandertal. Y sin embargo, el niño de Lapedo murió unos 3000 años después de la época en la que se cree que el Neandertal se extinguió. ¿Se trata de un híbrido? ¿Mitad cromañón y mitad Neandertal? Los científicos aún no se han decidido. Por ahora, existe la posibilidad de que el hombre Neandertal y el hombre cromañón fueran lo suficientemente similares como para reproducirse. Pero aunque así haya sido, parece que esto no logró alterar el destino del Neandertal. Hasta ahora las pruebas de ADN no detectan rastros de genes de Neandertal en seres humanos vivos. Hace unos 30.000 años, en remotos confines al sur de España y Croacia, dejaron de existir los últimos hombres Neandertal. Y una sola especie humana heredó la Tierra: el Homo sapiens. Sobrevivimos a los hombres de la especie Neandertal en menos de 30.000 años. Ellos sobrevivieron 250.000 años, soportando el clima más inhóspito que el mundo jamás haya conocido. Y así, al llegar su hora, la especie Neandertal se extinguió al igual que tantas otras especies que la precedieron. Aún nos resta a nosotros demostrar nuestra capacidad de perdurar. Filmado en exteriores en el Parque Nacional Glenbeigh, Irlanda. Presta atención. En breve entregaremos los temas de discusión y bibliografía para el mundo del Neandertal en Discovery en la escuela. Ahora que has visto El mundo del Neandertal, segunda parte, habla de lo siguiente. ¿Por qué el lenguaje y el arte fueron tan importantes para la supervivencia del cromañón como especie? Compara y contrasta estos aspectos de la cultura cromañón con los de la cultura Neandertal. ¿De qué forma el cromañón logró un margen competitivo? Haz un mapa que indique la expansión del Neandertal y el cromañón hacia Europa y Asia Occidental. Incluye las fechas aproximadas de los movimientos de cada especie. Si te interesa saber más, Discovery en la escuela te sugiere En la Edad de Piedra en esta dirección de Internet. Solicita ayuda a tu bibliotecaria si deseas investigar las distintas fuentes de información disponibles en tu biblioteca.